La Biblia dice, Hechos 4, versículo 20. Hechos 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Precisamente, el ser humano es un ser sociable. Una persona que tenga su compañera, sino que también pueda tener vida conyugal, vida familiar, vida social y vida espiritual. No es bueno que esté solo en 4 aspectos. Inicialmente, no es bueno que esté solo, necesita una compañera, pero no es bueno que estén solos, necesita una familia. Y no es bueno que sean solos en familia, sino que necesita un entorno social. Y no es bueno que sea solo en el entorno social, sino que necesita de vida espiritual. Entonces, no es bueno que esté solo dentro de esos 4 contextos. Por eso, al ser el hombre un ser sociable, lo que él oye lo comunica. Por ejemplo, Dios no lo quiera, sucede algo en el barrio San Francisco o sucede algo en Bucaramanga, que hubo un hurto a una entidad bancaria o a un negocio de esos pocos que han abiertos, y usted se da cuenta, usted no se queda callado. Sea hombre o sea mujer, al ser una persona inmersa en un contexto conyugal, familiar y social, usted le comunica a otros. ¿Aló? ¿Se dio cuenta de lo que sucedió? Sí, sí, claro, no, sí. Y de una vez usted comunica hasta los que están fuera de Colombia. ¿Cómo le parece que aquí en el barrio sucedió? Y eso lo hacemos todos. Comunicamos cosas que no son buenas. Que ¿cómo le parece que aquí en la esquina mataron al borrachito de la cuadra? Sí, sí, a la madrugada. No, no podía salir, pero él salió y se tomó unas polas y lo mataron. Y eso corre la noticia de la muerte del borrachito de la cuadra. Corre la noticia de que asaltaron un banco o un negocio. Y Dios no lo quiera, pero que aparezca alguien con coronavirus por ahí cercano a su casa. ¡Ay, bendito! De una vez esas noticias que no son buenas corren. Y hasta llama a otros países. ¿Cómo le parece que aquí en el vecindario resultó una señora con coronavirus, un señor, un niño? ¿Cómo le parece? Y usamos la estrategia que sea, porque no tenemos el teléfono a la mano, a pie nos vamos y le contamos a alguien que sucedió eso. Buscamos maneras de dar a conocer lo que sucede en el contexto social. Pero somos más dados a contar las cosas que no son buenas. Por ejemplo, aparte de todo y eso, Dios no lo quiere, un carro de los pocos que circulan estrella a un anciano, un niño o a una persona, y de una vez, aló, sí, no, aquí en la cuadra, casi al frente de mi casa. Uy, Dios mío, no, entonces, esas noticias corren. Eso es natural. Estamos inmersos en una sociedad que nos ha codificado y desde niños aprendemos a ser comunicadores y comunicamos lo que pasa. Generalmente en la casa, el papá, la mamá, los hijos, un niño, papá, le pega a otro y lo comunica. Papá, mire qué hizo, mamá, mire qué hizo, y que el vecino me pegó. Eso, somos muy comunicadores. Que allá en la escuela me hicieron mala cara, que allá en la escuela me dijeron, que en el colegio. Somos comunicadores. Que lo que pase lo estamos comunicando. Y gracias a Dios por eso. Que podemos tener las habilidades y crear las estrategias para poner al conocimiento de nuestra sociedad lo que esté sucediendo. Precisamente Pedro y Juan iban a orar al templo
Y la Biblia dice que había un hombre que llevaba muchos años pidiendo limosna. Ahí, ese día, el Señor se manifiesta de una manera poderosa y entonces Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese milagro circuló rápidamente en el contexto social. Era una buena noticia. El problema era que, como no procedía de la religión del momento, se causó un choque religioso. Los seguidores de un tal Jesús que murió y que dicen que ahora está vivo, hicieron ese milagro. Un hombre que lleva muchísimos años y que ahora se levantó y está sano. Entonces, eso forma una pequeña revolución en el ámbito religioso y en el ámbito social. La Biblia dice que el apóstol Pedro habló para todos ellos que Dios había dado sanidad completa en la presencia de ellos a este hombre que llevaba tantos años ahí a la puerta de la Hermosa. El texto da a entender que esta revolución hizo mucho daño a los sacerdotes del momento y a los que estaban al frente de la tradición. Al fin y al cabo, cuando Pedro y Juan son presentados ante el concilio, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esto hizo que llevaran al concilio a estos apóstoles, Pedro y Juan. Es allí donde aparece el texto dentro de este contexto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se trataba de la sanidad del cojo, se trataba de la resurrección de Cristo, que ellos habían crucificado al autor de la vida. Imagínense, le habían dado muerte al autor de la vida y que habían sepultado al autor de la vida, pero que ahora está vivo. Y que él se levantó de los muertos para salvar, para perdonar, para redimir, para sanar y para dar vida eterna. Entonces, en el nombre del resucitado Jesús de Nazaret, este hombre estaba en presencia de ellos sano, y todos eran testigos de eso. La enseñanza hace énfasis, o el discurso de Pedro, en el Cristo, a quien ellos, siendo Jesús el autor de la vida, le habían dado muerte, pero que ahora está vivo. La experiencia que tuvieron los apóstoles les permitió ser testigos del poder de Dios en medio de un contexto políticamente muy difícil. Era el Imperio Romano. En medio de un contexto religioso muy difícil. La religión del pueblo ya no acataba las órdenes divinas. Los fariseos, los saduceos, los que creían en el judaísmo o la religión de Israel, habían pervertido los principios, así que el contexto religioso, pues mire que estaba muy difícil. Así que el contexto político, religioso y económico no era el mejor. Sin embargo, en medio de ese contexto, hay una voz que dice: Jesucristo está vivo
Y el que estuvo muerto no está en el sepulcro. Ahora se ha levantado de los muertos. Y ahora estamos testificando a propios y extraños que Él vive por los siglos de los siglos. Esto me lleva a una conclusión, que el sacrificio de la cruz del Calvario es lo que necesita la gente dentro del contexto que se encuentren, ya sea el contexto político, que sea el contexto religioso, el contexto social. Pero este mensaje hay que sembrarlo en los diversos contextos, pero solo lo hará el que sea testigo de ese acontecimiento. Por eso, cuando usted mira lo que dice Hechos capítulo 10, usted se da cuenta de lo que Pedro le dice a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, versículo 36 en adelante. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo o por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. De tal manera que hay dos cosas importantes. Una, ser testigo de lo que el Señor hizo allá en la cruz del Calvario. Dos, sembrar esta palabra, compartir esta palabra, llevar este mensaje al contexto que sea necesario. Por eso dice la Biblia que hay que predicar en todas partes y a todo el mundo y a toda persona. Lo que nos indica que sembrar el evangelio, como hicieron los apóstoles dentro de ese contexto religioso, era muy complicado. Bajo el imperio romano tampoco era fácil. Y dentro de todo un concierto de elementos propios de la fe de la gente de ese entonces. Pero los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacerlo. No nos callarán las amenazas. No nos callarán por el castigo que nos den. No nos callarán el desprecio. No nos va a callar el contexto político, el contexto religioso, el contexto social. No nos va a callar. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es tan importante, las dos cosas que he mencionado, el ser testigo, el poder estar convencido de lo que el Señor hizo por nosotros y el sembrarlo, porque si usted es testigo, pero no dice nada, no va a pasar nada. Y ya estamos diciendo que los seres humanos somos seres muy sociables, que por naturaleza somos así. Así que no es difícil el lograr ser testigos directos de lo que Dios ha hecho por nosotros y el poder compartir este mensaje. Son dos cosas que tiene que hacer todos los que estamos dentro de esta fe que Dios nos ha dado.
Daniel capítulo 4 y el versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Eso dijo el rey Nabucodonosor. Conviene que yo declare, conviene que yo diga, conviene que yo comparta, conviene que yo testifique las grandes señales que Dios ha hecho conmigo. ¿Por qué es conveniente? Porque si nosotros callamos enteramente para este tiempo, las piedras hablarán, dice el Señor. De tal manera de que si el rey Nabucodonosor, después de que se convence que por encima de él hay un rey más poderoso, glorioso, incomparable, y es el rey del universo, el que quita y pone reyes, y el rey está convencido de eso, dice, entonces como yo estoy convencido de esa experiencia, que hay un Dios grande, excelso, poderoso, y que él quita y pone reyes, yo lo voy a compartir, las dos cosas que vengo a hablar. Eso dijeron los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dos cosas. Y si usted mira San Juan capítulo 4, sucede exactamente igual. La persona tiene que tener la experiencia y compartirla. Por eso todos podemos ser misioneros. San Juan capítulo 4 se habla de una mujer que tiene una experiencia grande con el Galileo precioso. Esta mujer era de Sicar, una ciudad de Samaria. No importa lo que ella haya hecho, pero quiero hacer énfasis dentro del contexto general de la experiencia que ella tiene en ese encuentro con Jesús. Los samaritanos hacían parte de cuando los sirios se llevaron a las tribus del norte después del reinado de Salomón, que después de ese reinado se dividió Israel en dos grupos. Dos tribus se fueron al sur y 10 se fueron al norte. Y las tribus del norte fueron conquistadas como a los 250 años después de la división. Entonces, los asirios se lo llevaron y trajeron a la tierra. Ellos tenían por costumbre que a las tierras donde conquistaban traían muchos esclavos que tenían de muchas otras naciones. Y a los de ahí se los llevaban para otra parte. Esto era para que perdieran la identidad. Una persona que pierde la identidad es de cualquier parte. Y eso era una de las políticas que tenían estos señores dentro de los códigos de guerra que usaban. Entonces, las tribus del norte, que era donde estaba Israel o el reino de Israel, ahora ya no existen. Trajeron gente de muchas naciones y los que eran de Israel, que quedaron en la tierra, se mezclaron con gentiles, o sea, gente que no era de Israel. Y de ahí viene la raza de los samaritanos. Entonces, ellos tenían un conocimiento respecto de Dios, pero no era el claro. Ellos adoraban probablemente en el monte Gerizim. Israel adoraba en el monte de Sión, donde estaba Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces el Señor dice, Dios es espíritu y no lo podemos confinar a cuatro paredes o a un monte, que si no es en este monte no se puede orar, si no es en este monte no hay sacrificio, si no es en este monte no está Dios. O los judíos, si no es aquí en Jerusalén no podemos hacer cultos, si no es en el templo no se pueden hacer sacrificios, si no es allí, el Señor dice, no. Él desbarató eso y dice, Dios es espíritu y se puede adorar allá en la casa, en la universidad, allá en la cocina, allá en el cuarto, allá en la sala. Allá hay oportunidad de adorar a Dios con todo el corazón, porque hay que adorarlo en espíritu y en verdad.
Esta mujer, al tener esa experiencia, va a otras partes, o no a otras partes, más bien va a su propia región a decirle a su gente que se habían encontrado o ella había encontrado a alguien que le había hecho todo lo que había hecho. Y si usted se da cuenta, la experiencia que ella tiene la lleva a hablar de lo que ha vivido. Y es lo que plantea precisamente el capítulo 4, el versículo 29 de Juan. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron todos a Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero miren ustedes que él le está hablando a los discípulos que por encima de las necesidades físicas está la necesidad de compartir la experiencia que se ha tenido. Es más que las cosas materiales o físicas, para mí, sostenimiento. El versículo 39 del capítulo 4 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad vinieron a él, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. 2 cosas hay aquí: la experiencia que se ha tenido y la necesidad de compartirla con otros. El caso de Pedro y Juan nos deja claramente que hay que tener la experiencia para compartirla en el contexto que sea necesario. Nabucodonosor también dice que la experiencia que él vivía con Dios había que compartirla en el contexto del imperio babilónico que agrupaba las naciones del mundo de entonces. Y el mundo de entonces conoció el testimonio que dio Nabucodonosor porque él tuvo la experiencia y compartió la experiencia. La mujer samaritana le pasa igual. Ella dice: tengo una experiencia tan grande que no fue fácil porque yo le puse traba y traba, pero el maestro de Galilea me conquistó. Él tiene palabras grandes, maravillosas, incomparables. Vengan, vengan, todos vengan. Les digo la verdad. Y dice que muchos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Otros se fueron al pozo de Jacob para mirar quién era el personaje de que se hablaba. Porque tiene que ser así. El que no comparte es porque no tiene experiencia. Si usted no ha oído nada hoy ni ayer que haya pasado aquí en Florida Blanca o Bucaramanga, usted no tiene mucho de qué compartir, no tiene que alarmarse ni que hacer nada. Pero si usted oye algo, de inmediato usted lo comunica. Somos seres sociales. De tal manera que las 2 cosas hacen parte de lo que una persona debe de hacer, sea quien sea. Por eso, ahí donde usted se encuentra, puede ser un testigo fuerte, poderoso de lo que Dios ha hecho en su vida. Y mire lo que dice el texto sagrado, hablando de una experiencia que vivió Pablo o Saulo de Tarso. En el capítulo 9 del libro de los Hechos,
el versículo 3 de Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te daré cosas contra el aguijón. Él entonces, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A partir de esta experiencia, este hombre Saulo está plenamente convencido que a quien él perseguía, a los predicadores de un Jesús que está vivo, pero que había estado muerto, tenía la razón. Y a partir de ese momento, este hombre es cambiado, es transformado y no lo calla nadie. Porque lo que mueve a las personas en el campo espiritual son las experiencias personales. Por ejemplo, si una mujer creyente o un hombre creyente son sanos de cáncer, ella se ve motivada a hablar, pero el hijo o la nuera o los que le rodean no van a decir nada, ¿no? Porque no vivieron la experiencia. Por eso se calla. Y la experiencia de la salvación es tan personal que quien no la viva, no la puede compartir. Y si la comparte, no sabe cómo. Pero la persona que salva tiene que hablar de lo que ha visto, lo que ha recibido, lo que ha experimentado. Este hombre llamado Saulo ya no le interesa lo que le va a suceder porque él ha tenido una experiencia poderosa. Ya no le importa la persecución, la cárcel, el martirio, que casi le van a quitar la vida, que no le importa eso. Después de que él tiene esa experiencia con el Señor, él dice: estimo todas las cosas por basura. Ahora tengo algo mucho más grande. Dios ha llenado mi vida. En mi corazón se ha llenado de una fuerza tan maravillosa y un gozo tan incomparable que no interesa lo que tenga que suceder. Yo hablaré del Cristo resucitado. Voy a hablar de aquel que estuvo muerto pero que vive. Voy a hablar de aquel que rompió las cadenas que me ataban. Voy a hablar de aquel que venció al pecado y que venció la muerte. No puedo callarme. Y dijo él: ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si dejo de hablar, si dejo de testificar, si dejo de compartir esta experiencia, porque lo que me ha pasado a mí ha sido algo grande. No me lo ha contado hombre alguno, no me lo dijo ningún compañero de universidad, ningún doctor de la ley, no me han dicho autoridades humanas, me lo ha dicho directamente el Dios del cielo. El Dios del cielo se metió en mi corazón. Y quiero hablar y testificar de estas verdades gloriosas. Aleluya. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se trata de una historia. No se trata meramente de algo superficial o una religión de los hombres. Se trata de algo grande y sublime, que el creador del universo, que el que hizo los hombres, se manifiesta al mundo en carne para ir a la cruz del Calvario y pagar el precio que se tenía que pagar para rescatar al hombre de su pecado, para darle vida abundante, para levantarlo del cielo inmundo de miseria y de pecado y ponerlo en alto para la gloria de su nombre.
Este es un mensaje grande. Este mensaje del Calvario partió la historia de la humanidad en dos. Este mensaje del Calvario derrotó al infierno, derrotó a los poderes satánicos, derrotó las tinieblas, derrotó los imperios existentes del mundo. Aleluya, ultratumba de todo lo existente que era contrario al hombre. Aleluya, este sacrificio venció todo. Y él se levanta siendo el victorioso, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay que testificar de este mensaje glorioso. Hay que vivir esta experiencia para poder hablar de ella. Ayer que terminamos el ayuno, un hombre me llama. Ayer estábamos en ayuno por el continente africano y muchos nos conectamos y se transmitió de muchas maneras. Y un hombre terminado el ayuno me llama llorando. Y llorando me dice: Pastor Grafe, vivo aquí en tal parte. Estuve oyendo todo el ayuno, lo que decían esos hombres misioneros. Quiero que escuche algo. Mi esposa y yo aquí estamos en llanto. Queremos ponernos en la mano de Dios y solo vivir para Él. Pastor Grafe, ore por mí. Queremos ser predicadores de este mensaje y testificar donde nos envíen. Ya no queremos seguir viviendo cómodo aquí en Colombia. No quiero seguir como estoy. Aquí lo tengo todo. Soy un pastor ordenado. Tengo todo a la mano. No me falta nada. Hasta tengo fama por todas partes. Pero no me importa esto. Quiero ir a predicar a los pueblos donde necesiten conocer a Jesús. Y llorando con su celular en la mano, tocó mi corazón, porque ese hombre lloraba como un niño diciendo: yo quiero dejar mi comodidad y quiero ir. Alabanza, alabanza, aleluya. Hablar de Jesús a los que no lo conocen. Aleluya. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos estar cómodos, seguir cosechando triunfos, seguir viviendo una vida socialmente, familiarmente cómoda, cuando las multitudes yacen en el abismo gritando: pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Alguien que nos hable de algo diferente a lo que hemos oído y nos rodea. Aleluya, aleluya. Hay que testificar estas verdades bíblicas. Por eso el apóstol Pablo no le teme, no le importa lo que sea. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 20. Aleluya, alabanza, aleluya. Oh, santo y santo. Yo siento que Dios está tocando con alguien en esta mañana. Alguien puede caer de rodillas allá en la sala de su casa. Alguien puede caer de rodillas allá donde se encuentra, siendo lleno del Espíritu Santo y hablando en lengua y recibiendo algo glorioso de parte del Espíritu de Dios para su vida. Aleluya, Dios puede estar llamando a alguien en esta hora, dándole experiencias sobrenaturales. Aleluya. Hechos capítulo 20. La Biblia dice, el verso 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo estoy en espíritu, o voy a Jerusalén. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo
que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones, que me esperan tribulaciones, que me espera dura vida, pero de ninguna cosa hago caso. Alabanzas. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, para dar testimonio, para testificar lo que yo he vivido, lo que yo he sentido dentro de mi pecho, lo que Dios me ha dado, para dar testimonio de este Evangelio. No estimo preciosa para mí mismo ni siquiera mi vida. No, mucha gente sabe que lo más precioso del ser humano es su propia vida. No hay cosa más preciosa. Perdonen, hermanos, pero es que siento un gozo, el gozo del Espíritu muy grande en esta mañana. Lo más precioso del hombre no son sus bienes, ni la fortuna que haya amasado. No, el hombre más rico del mundo sabe que lo más precioso de él no es su fortuna. Él sabe que lo más precioso de él es su vida. Por eso, por la vida de él está dispuesto a renunciar a la fortuna. Si un hombre tiene tantos miles y millones de dólares y por salvarse tiene que ponerle un corazón nuevo y tiene que hacerle, no sé qué, él está listo a renunciar a todo, porque él sabe que él se va a morir y que lo más precioso de él es su vida, no es la fortuna. Y él está listo a gastar lo que sea y a meterse en deuda lo que sea, porque él sabe que lo más precioso del ser humano es su vida. Y Pablo dice, yo no estimo precioso para mí mismo, ni mi misma, para mí ni mi misma vida. Por encima de eso hay algo más grande, alabanza. Algo más precioso y más poderoso. El sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando el autor de la vida recibió la muerte para darnos a nosotros vida. Alabanzas, alabanza. Él dice, no estimo preciosa para mí ni mi misma vida. Hay algo más grande que eso. Alguien se apareció en mi camino hace muchos años. Alguien me llamó de manera extraordinaria y yo decidí entregarle mi vida a él. Por tanto, no importa que tenga que ser azotado o ser apresado o ser muerto o que me agarren con una sierra y me partan en pedazos, no importa lo que sea. Yo tengo que hablar de este Cristo maravilloso, porque Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales dijo Él, yo soy el más pequeño. Y este gran hombre, la Biblia dice que vivió cosas extraordinarias que lo hicieron ser un testigo tremendo en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. La Biblia dice de la siguiente manera, a partir del versículo 20 o 22. 2 de Corintios 11, 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed,
en muchos ayunos, en mucho frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Miren, hermanos, este hombre estaba tan convencido de lo que había recibido que dice, no importa lo que tenga que sufrir, yo voy a testificar lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho grandes cosas, cosas maravillosas, maravillosas. Por eso el apóstol Pablo no calla lo que él ha vivido. Y por eso la persona que ha vivido la experiencia no tiene por qué callarla. Somos seres sociales que nos gusta compartir con los propios y con los extraños, al amigo, al compañero, a la familia, lo que nos ha pasado, lo que ha vivido. Y así como Pedro y Juan, así como Nabucodonosor, así como la mujer samaritana, así como Pablo el apóstol, usted también y yo podemos hacer misiones en este tiempo. Yo no sé quién sea usted y dónde esté escuchando la palabra, pero en la medida que usted pueda vivir experiencias en Dios, usted no va a estar callado. Lo que le conté del pastor ayer, un hombre conocido en Colombia y estaba llorando como un niño, decía, pastor, pastor, quiero dejar la comodidad, quiero dejarlo todo, me importa lo que me toque que hacer, yo voy a que me envíen a algún lugar a hacer una misión para salvar la gente, no puedo callar. Y Pablo dice, no, lo más precioso no es mi vida, no es mi trabajo, no es mi negocio, no es mi empleo, no. Oh, hermano, usted puede que tenga el negocio que tenga, puede que tenga la capacidad intelectual que tenga, pero lo más precioso no es eso. Ni siquiera su familia, ni su hogar, ni su empresa. Alabanzas, aleluya. Ni su cargo, ni su empleo. Lo más precioso es lo que Dios te ha dado, aleluya. Eso trasciende a la eternidad. Eso va más allá de la muerte. Las cosas todas perecen. Aún nosotros mismos tenemos que morir un día y no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, ni de lo que hemos hecho, ni de lo que somos. Pero hay una esperanza grande y viva que usted tiene en su mano y que la puede compartir a través de las redes, haciendo pequeños grupos de WhatsApp con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares y hablarles y testificarles de Cristo. Usted lo puede hacer en este tiempo de cuarentena y aún después. Puede ser un hombre que no calle, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No sé si en esta hora del día usted quiere comprometerse allá donde está. Mientras estaba hablando, yo sentí que Dios estaba tratando con algo. Me parecía ver, no sé, pero por la fe me parecía ver a alguien cayendo de rodillas allá en su sala. Hasta ahí, hasta aleluya, como diciéndole, toma mi vida, no puedo seguir callado, aleluya, no puedo callar, lo que tú me has dado es grande, es más precioso que mi vida y más precioso que lo que soy y que tengo, por eso no puedo dejar de hablar, de compartir, de convertirme en un vocero de estas virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar en esta hora por alguien, por un joven, una señorita, por un adolescente que en esta mañana tuvo un llamado especial, por alguien que Dios tocó su corazón y le abrió su entendimiento y que el Espíritu de Dios se metió a su vida. Alguien puede estar hablando en lenguas en esta misma hora, alguien puede estar en su casa danzando y hablando en lengua, porque el Espíritu Santo cuando cae, no importa el lugar que sea, aleluya, aleluya, cayó el Espíritu de Dios allá camino a Damasco y Saulo cambió de parecer y algo grande pasó en este hombre. El Espíritu de Dios se movió en el desierto donde Juan el Bautista bautizaba y un gran avivamiento se dio en aquel desierto, porque no importa el lugar donde usted esté, si el Espíritu de Dios se ha manifestado, algo está pasando. Algo está pasando allá en su casa.
Algo está pasando allá, aleluya. Señor, mire esas personas que han oído tu palabra. Alguien está escuchando allá, Señor. Alguien está hablando en lenguas allá en su habitación. Alguien está danzando allá en su sala, en su casa, la sala de su casa. Oh Dios, te has manifestado en esta mañana. Estamos celebrando 83 años de victoria y hoy estás haciendo una obra grande porque necesitamos, Señor, ser testigos también de esta gloriosa verdad que nació allá de tu corazón, de tu amor, para salvar al más vil pecador. Da convencimiento a alguien, que tu Espíritu Santo obre poderosamente, poderosamente en alguien. Allá alguien está sintiendo que tu mano se posa sobre él, sobre ella, sobre esa familia, para apartarlas para algo grande. Vamos a estar hablando de tu grandeza, de tu poder, Señor, porque los que tenemos esta experiencia no podemos callarnos, tenemos que testificar, y muchos vendrán al conocimiento por esta gran verdad que has puesto en nuestras manos y que hay que compartirla. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aplauda al Señor allá donde se encuentra. Aplauda al Nazareno, al Santo, al Poderoso. De aplauso, suéltate, suéltate, suéltate. Adora, adora a Jesucristo, aleluya. No te dé pena, no te dé pena lanzarte de rodillas ante la presencia del Poderoso, del Majestuoso, del Grande que te visita esta hora. Alabanza, aleluya, aleluya. Su nombre es grande, poderoso, sublime. Deja que Dios te toque, deja que Dios te toque, deja que Dios te aparte, te señale para un ministerio de poder, de gloria. Alabanzas a su nombre, alabanzas a tu nombre, alabanzas a su nombre, aleluya. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la palabra que ha sido predicada. Gracias por hacer lo que tienes que hacer y sabes hacer para la gloria de tu nombre, para bendición de tu iglesia en San Francisco, y para que todos y cada uno de los que hemos oído este mensaje nos dejemos, nos soltemos en tus manos, porque lo más precioso y lo más grande es esta palabra que has puesto en nuestras manos, este sacrificio que has hecho a favor de la salvación del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias te damos por esta bendición en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos amados, que Dios les siga bendiciendo de manera especial. A mi hermano Gilberto Vega y a su amada familia, un abrazo con todo cariño y aprecio desde mi casa, para usted y los suyos, para todos los que están escuchando a través de esta transmisión. Que la mano del Todopoderoso se pose sobre tu hombro en este mismo momento y recibas lo que estás esperando hace mucho tiempo de Él. Solo usted, Dios, sabe que estás añorando y deseando por muchos días, meses o años. Hoy Él posa su mano sobre tu hombro para darte lo que has querido y lo que aún no has deseado, pero que Dios te aparta para algo grande hoy. Que Dios le bendiga.